Egun on guztioi, mila esker foru honetako antolatzailei zuen gonbidapenagatik. Gaur Txarli Prieto entzuteko aukera izango dugu, esperientzia handiko politikaria urte luzeak eman ditu Araba eta Arabarren alde lan egiten, lurralde honetarako dituen proiektuak ezagutu ahal izango ditugu. Araba modernitzateko proiektu progresista da berea, baita azken urteetan ikusi ditugun praktika ilunen aurrean alternatiba garden eta zintzoa. Gracias al Foro Nueva Economía y a sus patrocinadores por invitarnos a esta tribuna de Euskadi y gracias a mi compañero Txarli Prieto por haber pensado en mí para hacer su presentación, aunque si soy sincero, tengo que reconocer que esta es siempre una tarea un tanto complicada, porque nunca es fácil presentar a un compañero y a un amigo sin caer en los tópicos fáciles de siempre o en la enumeración aburrida de un extenso currículum. Extenso porque estamos hablando de una persona de larga trayectoria política y sindical, metido siempre en mil salsas, y no hablo solo de las políticas. De hecho, las gastronómicas forman parte de una de sus más conocidas debilidades y también habilidades, y si no, pásense por su blog y pinchen en el apartado de aromas, texturas y temperaturas para comprobar lo bien que se maneja en ese mundo. Bueno, un viejo camarada comprometido con el que tengo el placer de compartir muchos años de militancia y de amistad. Llevamos cerca de 20 años coincidiendo en distintas labores ejecutivas del Partido Socialista de Euskadi, también en cargos institucionales parlamentarios. Y este es un tiempo, 20 años, en este país y en este partido en el que, además de largas sesiones de trabajo y de encendidas discusiones, porque todos los que le conocéis sabéis que siempre derrocha pasión e incluso en ocasiones el acaloramiento de quien vive las cosas y las defiende con intensidad, además de eso, como digo, supone conocer de cerca el azote del terrorismo, derramar muchas lágrimas por compañeros arrebatados, pero también la satisfacción de ir consiguiendo poco a poco pequeñas conquistas en la construcción de la Álava y de la Euskadi del siglo XXI. Porque a ello se ha dedicado Txarli en buena parte de su vida política desde las Juntas Generales o desde el Parlamento Vasco. Y a ello se va a seguir dedicando desde la Diputación Foral de Álava, que estoy seguro que dirigirá a partir del 22 de mayo. Txarli Prieto es, en unos tiempos complicados en los que la ciudadanía mira cada vez con mayor desconfianza a la política, un verdadero animal político. Es, en momentos difusos como los actuales, en los que parece que las ideologías se diluyen en la niebla, una persona de ideas claras y de convicciones firmes. Y es cuando algunos reclaman referentes, un hombre de izquierdas, que hace frente con firmeza a esa ideología conservadora que intenta desmontar el estado del bienestar o recortarnos nuestros derechos de ciudadanía aprovechando la excusa de la crisis. Es decir, es un buen compendio de lo que necesitamos en estos momentos: claridad, compromiso, firmeza y pasión. Y proyecto. El proyecto para Álava y para sus ciudadanos y ciudadanas. Álava está necesitada de un desagravio democrático y está necesitada también de una política económica y social decidida que ayude a hacer frente a la crisis avanzando en la necesaria modernización del territorio y del conjunto de la comunidad. Desde el Gobierno vasco estamos trabajando en esa dirección con apuestas que podemos considerar estratégicas, como el vehículo eléctrico, que tiene especial incidencia en Álava, gracias al acuerdo con Mercedes para la fabricación en su planta de Vitoria de las Evito, o el convenio con el Ayuntamiento para la instalación de los puntos de recarga, el desarrollo del tranvía de Vitoria, el soterramiento del ferrocarril, la intermodal de Jundiz, el parque que ayer vimos industrial de Foronda o el turismo de La Rioja alavesa, que nunca como hasta ahora había estado tan presente en la mente de los responsables de turismo. No voy a hacer un repaso a la gestión del Gobierno porque ni es el momento ni soy yo el protagonista, pero sí quiero destacar el compromiso del Gobierno vasco con Álava, el alcance de las políticas que allí se están desarrollando y el impulso definitivo que supondría para todas ellas tener al frente de la Diputación Foral a un hombre como Txarli Prieto,
que dedicaría sus esfuerzos precisamente a esto y no a otras cosas. En 2007 rozó con los dedos el cargo. En las autonómicas de 2009 consiguió vencer a Ibarretxe en su propio terreno, resultando decisivo para el cambio de gobierno. Y estoy seguro que en 2011 mantendrá esa progresión al alza, devolviendo a Álava un gobierno progresista que trabaje por la libertad, la igualdad y el desarrollo futuro. Pero él lo explicará mucho mejor que yo, así que les dejo con Txarli Prieto, el que para mí será el futuro diputado general de Álava. Eskerrik asko. Buenos días, señoras y señores. Gracias, Lehendakari, por tus palabras, por tu compañerismo, por tu amabilidad, por tu amistad también, por tu generosidad, por estar aquí y por las cosas que has dicho de mi persona. Y gracias a Nueva Economía, al Fórum, a sus organizadores y patrocinadores, porque este es un formato muy apropiado para quienes vivimos la política de verdad, con pasión, puesto que aquí yo contaré aquellas cosas que hoy he pensado que debía de contar, pero después me someteré a ese interrogatorio implacable que suele hacer la concurrencia y que entonces no tendré más remedio que hablar de lo que ustedes quieran. Lehendakari, señoras y señores, Álava cotiza al alza a pesar de la crisis. Álava es el territorio que más crece de los tres en la economía vasca. Somos los que más exportamos. En 2010 hemos crecido más del 19%. En 2011 superamos el 25%. El índice de producción industrial ha crecido en torno al 7 y al 6% cada año. Somos los que más crecemos en turismo. En Vitoria, en el interanual, en lo que va de año, hemos crecido el 40%. Las previsiones de Semana Santa están ya con ocupación del 100%. Las pernoctaciones, sus medias, por primera vez ya superan a las de Vizcaya y Guipúzcoa. Álava está en la vanguardia del coche eléctrico. La aeronáutica, la automoción, la industria eólica, la logística, la carga aérea, el sector tubero, la biotecnología, el vino y también el chacolí, que ahora se ha puesto de moda, entre otras, son referencias de liderazgo internacional. Vitoria también aporta el liderazgo y prestigio internacional medioambiental con la elección como Capital Verde Europea 2012, un reconocimiento que nos llena de orgullo porque Vitoria, cada vez más capital, a pesar de algunas resistencias, representa en esta elección a Euskadi y a España, además de a todos los alaveses y a todas las alavesas. Álava necesita y apuesta por la modernidad y el progreso. Por eso Álava debe apuntarse a todas las oportunidades de desarrollo que se nos ofrecen y, sobre todo, debe apuntarse a lo que nos hace singulares y más competitivos. Si queremos que Vitoria, líder en movilidad y en urbanismo, saque provecho a sus excelencias, necesitamos situar ofertas, referencias, reclamos que la hagan atractiva, un atractivo que, sin duda, resultará beneficioso para Álava y para los territorios hermanos. Para que Álava sea más atractiva y competitiva, los socialistas, con el alcalde de Vitoria en el timón, que hoy nos acompaña aquí, estamos comprometidos hasta las últimas consecuencias con proyectos que nos ponen en el mapa y que nos reportan economía y empleo. El Centro Internacional de Exposiciones, Congresos y Artes Escénicas y la Estación Intermodal son dos piezas claves de este objetivo. Álava tiene bastante bien trazadas sus necesidades y sus oportunidades. En Álava están suficientemente identificadas nuestras potencialidades. No necesitamos convocar una convención de sabios para concluir que la política socioeconómica de los próximos años debe discurrir por el apoyo decidido a la empresa como motor de la economía en tres escenarios concretos. Avales públicos para conseguir créditos, sabiendo que en la política del crédito siempre hay que trabajar con la cita del escritor estadounidense y premio Pulitzer, Upton Sinclair, que decía: con el dinero sucede lo mismo que con el papel higiénico, cuando se necesita urgentemente. También el segundo escenario en el apoyo que necesitamos es en relación con los medios de internacionalización de la tecnología y con los productos, con independencia del tamaño de la empresa. Hay que situar nuestras empresas
con independencia del tamaño, en el mercado internacional en todos los lugares que sea posible. Y el tercer escenario, el de la promoción constante de nuestros productos. Nuestros productos tienen que ser conocidos para que sean apreciados y requeridos, y hace falta hacer toda una labor, como se viene haciendo, pero intensificándola. Álava tiene que perseverar en el desarrollo de la logística, sumando Júndiz y Arasur para compartir proyectos con los puertos de Bilbao y Pasajes y el aeropuerto de Foronda. También en la consecución de una posición más estable del aeropuerto de Vitoria en pasajeros y carga. También en el desarrollo de la energía eólica en su capacidad instalada y buscando la autonomía energética a través de las energías renovables. Álava necesita un mayor y mejor desarrollo de la agricultura y ganadería a través de la investigación, la promoción y el regadío. También necesita un mayor y mejor desarrollo de la promoción de la hostelería y la industria del vino como uno de los reclamos potentes del turismo. A Álava le conviene y necesita la fusión de las cajas frías a 3 o a 2. Señalar los aspectos programáticos para un territorio, en este caso para Álava, como se ve, no es muy complicado. Hay necesidades detectadas, hay proyectos en marcha, muchas personas tienen ideas y propuestas que aportar, y todo lo que se hace desde una administración siempre resulta escaso. La mayoría de las acciones en política económica, social o de servicios siempre admite mejoras y más gastos. Solo con el mantenimiento y mejora de las carreteras, las obras hidráulicas y la atención a personas dependientes, el presupuesto estaría gastado en su totalidad. Daré un dato: en Álava el 40% del presupuesto se gasta en política social. En estas circunstancias y con estas limitaciones, situar las preferencias ideológicas de un candidato socialista tampoco resultan complicadas. Se resumen en mucha promoción de la economía, con ella obtención de recursos públicos y con ellos una buena redistribución mediante la política social. En unas semanas estaremos en la campaña. Para entonces habremos presentado nuestro programa electoral y lo debatiremos y explicaremos a quien lo desee con todo detalle. He realizado estas breves referencias a algunas de nuestras potencialidades y proyectos para facilitar mi entrada en los aspectos que me parecen más relevantes para exponer en este foro y que sobre todo se refieren a las dificultades que detecto en Álava para disponer de un mayor y mejor desarrollo. Álava tiene dos grandes problemas. Uno, que la política del territorio es en demasiadas ocasiones un camino de obstáculos artificiales creados desde la misma política. El otro, que Álava todavía no ha encontrado el encaje y la armonía con sus territorios hermanos y en el País Vasco. Y además sigue produciéndose mucha resistencia a que lo encuentre. Para ilustrar estas afirmaciones empezaré por decir que me preocupa que las próximas elecciones se estén planteando como un acto de revancha con el pasado. Por esta retrospectiva de algunos planteamientos, últimamente, desde nuestros rivales se escuchan con reiteración dos teorías. Una dice que el Partido Popular debe sentirse recompensado por su apoyo tras las elecciones autonómicas a la investidura del Lehendakari y a la estabilidad del Gobierno vasco. La otra dice que el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular queremos extender el acuerdo vasco a los ayuntamientos y diputaciones y que, para evitarlo, el Partido Nacionalista Vasco debe liderar el polo soberanista. Ambas teorías me llaman la atención en una coincidencia. Los dos partidos parecen confiar poco en sus propias fuerzas y tratan de obtener alguna ventaja antes del veredicto de las urnas. Los dos partidos tratan de utilizar atajos a costa de deformar la realidad, queriendo influir en el resultado por las reacciones a sus fábulas más que por el atractivo de su oferta política. Y añado algo más que resulta muy chocante con estas teorías. Las coaliciones de gobierno nacionalistas ensayadas, lideradas por el Partido Nacionalista Vasco en Álava y en Guipúzcoa, han fracasado. Se han roto o han sido ingobernables. En Álava empezaron 3 partidos en el gobierno de la Diputación y solo queda el PNV tras la salida de EA y Aralar. En Guipúzcoa la coalición se inició con EA. Aquello se transformó en Hamaika Bat y desde el inicio las tensiones y enfrentamientos en políticas sectoriales son continuas. Por su parte, el Partido Popular un día hace una oferta al PNV para echar a Odón Elorza, otro día dicen que están abiertos a acuerdos con el PNV y el PSE y otro que sin la Diputación de Álava se acaba todo. Yo prefiero mirar al futuro. Y en ese futuro veo, a tenor de estos antecedentes, que nos jugamos 3 cosas que pueden ser decisivas para la mayoría de la ciudadanía, mucho más que para el Partido Socialista. El avance, freno o retroceso de gobiernos de progreso en ayuntamientos y diputaciones.
el avance, freno o retroceso del espacio de convivencia y encuentro liderado por el socialismo vasco, el avance, freno o retroceso de las políticas de trinchera y la reedición de bloques en la política vasca para intentar alterar las reglas de la democracia, apoyándose solo en una parte de la sociedad y rechazando el mestizaje ideológico, programático y cultural, es decir, una vuelta al pasado. Por eso la extensión de gobiernos de la izquierda, de gobiernos progresistas en estas elecciones forales y municipales, hoy trasciende a lo partidario para convertirse en un objetivo de país. La ciudadanía tiene en su mano reducir las versiones políticas radicales, inestables, que puedan resucitar las dos comunidades y aumentar la que proporciona tranquilidad, normalidad y convivencia. Y sin duda un buen remedio para conseguirlo consistirá en que la política de alianzas tras las elecciones esté tan abierta como así lo necesite la ciudadanía, si de verdad queremos que el respeto al pluralismo presida las instituciones locales y forales, y después diré algo más al respecto. Pero aquí no acaban todos los problemas para que Álava avance y lo haga con pulso firme. Para ello es necesario revisar y corregir el rumbo de algunas conductas políticas e institucionales que utilizan los instrumentos de la política y las instituciones para convertirlos en problemas y no en herramientas para las soluciones. En mi opinión, la política en general y la alavesa en su escala se desarrolla en un largo en el tiempo y considerable en el tamaño atasco. Un atasco que produce una imagen y una valoración ciudadana muy pobre, con niveles de desprestigio muy preocupantes que creo no resulta difícil interpretar. Hoy, si hiciéramos un resumen de prensa de los últimos días o semanas, nos encontraríamos con noticias que hablan de confrontaciones políticas permanentes sobre la gestión de la crisis económica, con investigaciones judiciales y con investigaciones parlamentarias por excesos y abusos que pueden llegar a delitos en el ejercicio de la política, con anuncios de conflictos y conflictos en los servicios que alteran sin fundamento la relación entre administrados y Administración y que corren el riesgo de dañarlos gravemente en su prestigio. Confusiones frías y calientes que de momento solo generan confusiones. Con competiciones entre los demócratas para ver quién defiende mejor los derechos humanos y quién tiene más mérito en conseguir el final del terrorismo. Con críticas absolutas a la gestión como si se pudiera pasar de todo a la nada. Con proyectos que entusiasman a quien los lidera y solo encuentran zancadillas en los demás. Con partidos políticos que en una institución apoyan todos los presupuestos y en la de al lado rechazan todos los presupuestos. Con alianzas políticas maravillosas que a pocos kilómetros se convierten en perniciosas. No parece que con el contenido de estos diálogos que a diario se sostiene entre los protagonistas de la política y la ciudadanía resulte complicado apreciar el desafecto entre unos y otros. Quiero dejar claro que nada de lo dicho forma parte de una confesión autoexculpadora, todo lo contrario. Por estar en política me siento parte del problema y lo que pretendo es dar un primer paso reconociéndolo, buscándolo que tras la identificación de las dificultades sí sea posible la superación de ellas. Para completar mi reflexión, lo que sigue es lo que llamaría mi compromiso por una forma distinta de hacer política o, si se quiere, por una nueva cultura política. Antes de abordarlo, realizaré un pequeño paréntesis para señalar que desde mi pertenencia a la izquierda y sabiendo que hay objetivos políticos que no compartiré con la derecha, sea nacionalista o nacional, sí creo y quiero creer que todos aquellos que desde su ideología consideran la política como un servicio a la sociedad, podemos y debemos compartir algunas reglas comunes que nos servirían para crecer como sociedad y para hacerlo en armonía con la ciudadanía. No pretendo dibujar un espacio idílico para la política cuando vivimos en una sociedad con intereses diferentes y a veces contrapuestos, con conflictos delicados. Claro que hay diferencias y confrontaciones que en ocasiones defendemos y mantendremos unos y otros. En la política hay espacios que necesariamente son de confrontación. Así ocurre con el modelo de organización de la sociedad, con la orientación de la fiscalidad, con el peso y el papel de lo público y lo privado. En estos y en otros asuntos se dan y se darán enormes diferencias. No se trata de esconderlas, se trata de que la diferencia y la confrontación política no lo sea de oficio, no lo sea en todo, no lo sea por estrategia política, no lo sea por el puro y duro acoso y derribo. Porque cuando esto ocurre, a quien se lesiona es a la ciudadanía, que pierde protagonismo, atención y servicio de la política, porque la política está demasiado entretenida en servirse a sí misma. En esta línea de reflexión quiero asumir compromisos y mi primer compromiso es una actitud que llevo años practicando y que deseo comprometer antes de conocer el resultado de las urnas y que se podría resumir en gobierne quien gobierne, ayudaré a que haya presupuestos. No es de recibo que a quien paga impuestos no se le devuelvan.
No es de recibo que un partido de gobierno en toda la legislatura no esté en ningún acuerdo presupuestario, como ha ocurrido en los 4 ejercicios de esta legislatura con el Partido Popular. Y no es de recibo que el objetivo político de un partido importante sea solo el de tratar de bloquear la acción política de quien gobierna. Los socialistas en Álava, estando en la oposición, hemos pactado presupuestos en diferentes legislaturas, con el Partido Popular y con el Partido Nacionalista Vasco. Lo hemos hecho muy convencidos de su utilidad para la ciudadanía. Lo hemos hecho interviniendo en los contenidos presupuestarios y preocupados más bien nada por el color de quien gobernaba y las críticas de quien nunca llegaba a los acuerdos. Mi segundo compromiso es el respeto y el acatamiento de las mayorías parlamentarias. El trabajo de ensamblaje entre el Ejecutivo y el Legislativo, una relación que debe ser más fluida y cooperadora. Yo no quiero que mi futuro Gobierno foral haga prevalecer por encima de cualquier decisión mayoritaria de las Juntas Generales, como está ocurriendo en la actualidad con el agua o con las energías renovables, sus posturas ante asuntos de gestión. Un Gobierno debe estar respaldado por una mayoría en casi todas las decisiones y, desde luego, que tiene que respetar las decisiones mayoritarias. De la misma manera que no es aceptable un juego de oposición para bloquear la acción de un Gobierno sin dar alternativas, no es aceptable que un Gobierno no ponga en marcha las decisiones de su Parlamento. Mi tercer compromiso es el respeto y la defensa del espacio de representación, del espacio institucional en el que se dirimen las elecciones. Dicho de otra forma, mi compromiso con la defensa de la autonomía política. De la autonomía política de Álava y también de sus municipios. Pertenezco a un proyecto político que tiene niveles de actuación diferentes, un proyecto con espíritu federal, en el que los niveles nos complementamos y sumamos. Soy y seré solidario con ellos. También sabré interpretar y defender el interés de quien vote socialista en el territorio de Álava. El liderazgo institucional de Álava se decide en las urnas y en el Parlamento Provincial de Álava. Las elecciones forales de Álava no son un trámite para llegar a un resultado preestablecido. Tampoco son rehenes de acuerdos hechos en otros ámbitos. Yo respeto y respetaré el contenido y la vigencia de los acuerdos hechos en otras instituciones, acuerdos escritos en el alcance que se les quiso dar. Los acuerdos políticos postelectorales en Álava para dar estabilidad a las instituciones se harán tras conocer los resultados y sintonizando con nuestro electorado y no con las ambiciones de ningún electorado, candidato o partido rival. Soy candidato a diputado general para defender el proyecto socialista en Álava y una de las cosas que defiendo y defenderé es que la política de alianzas no se aborde reduciendo la convivencia entre diferentes. La política de radicalidad y de bloques a la que nos quiere llevar el PNV y el Partido Popular de Álava no me gusta y haré lo que esté en mi mano para desactivarla. Porque, como decía Aristóteles, todo acto forzoso se vuelve desagradable. Mi cuarto compromiso es el de sacar al territorio de Álava de las hostilidades y la mala vecindad con los territorios hermanos. Álava no es la colonia resistente para bloquear la vertebración del País Vasco, porque Álava en este bloqueo siempre se lleva la peor parte. Para bloquear somos uno de los tres y pesamos mucho. Para recibir siempre somos el pequeño, casi siempre estamos en la cola y casi siempre el aforo, el patio de butacas, se llena antes de que nos toque a nosotros la vez. Así se explica que haya expansión económica y política para financiar el nuevo San Mamés y escasez para el Bicenter. Así se explica que el tranvía llegue 10 años tarde a Vitoria y que el 100% de la financiación de entonces a cargo del Gobierno vasco se nos redujera a un escaso 70%. Así se explica que el puerto de Bilbao llegue a Pancorbo sin reparar en la existencia de Arasur en Ribavellosa. Así se explica que una fusión fría de BBK con Vital pactada fuera posteriormente bloqueada por terceros ajenos a los impulsores del acuerdo. Así se explica que el soterramiento perdiera el mejor tiempo inmobiliario por la nula y después escasa aportación del anterior Ejecutivo vasco. Así se explica que el único aeropuerto vasco que opera las 24 horas del día y que tiene la mejor pista y condiciones no encuentre complicidades para evitar el languidecimiento de los vuelos de pasajeros en el ámbito aeroportuario del País Vasco y en sus diferentes sociedades públicas de promoción. Necesitamos salir de las hostilidades y la mala vecindad. Quiero que Álava se sienta orgullosa de Vizcaya y Guipúzcoa y viceversa. Quiero que cooperemos y para eso hay que cambiar el rumbo de algunas políticas que hacemos en los territorios y en el país. Reclamo foros de participación y propuestas entre los tres territorios,
foros de verdad, donde el grande no imponga al mediano y entre los dos al pequeño. Reclamo que vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses defendamos nuestro territorio y los otros dos. Que nos ayudemos y nos fortalezcamos, porque si lo hacemos así, si nos fortalecemos comúnmente, habrá aeropuertos, logísticas, infraestructuras y servicios que saldrán ganando para toda la ciudadanía. Dicho esto, es de justicia señalar que en estos 2 últimos años la presencia de Álava en la política vasca ha aumentado. Hemos recuperado atención y colaboración con el Gobierno vasco y se han resuelto muchas cosas. Se ha resuelto el convenio sociosanitario pendiente desde el año 1996. Se ha resuelto la financiación del soterramiento y se ha puesto en marcha la sociedad pública para gestionarlo. Se ha incrementado el volumen de obra del tren de alta velocidad. Se desarrollan las nuevas líneas del tranvía. Industria invierte en Arasur y en Foronda, en el gran parque aeronáutico industrial del País Vasco. Los avances son innegables. Sin embargo, este avance cuantitativo y cualitativo no despeja suficientemente lo que definiría como un exceso de tutela por razones cruzadas de la política y también por nuestro menor tamaño. La función y el papel de Álava en el País Vasco no es el de ser usado como contrapoder territorial y como contrapoder institucional. Apuesto por tener territorio y por tener país, por hacer compatible Álava y Euskadi, practicando el respeto y la lealtad institucional. Respeto y lealtad que combinaré con el compromiso de resultar reivindicativo e incómodo a las administraciones de mayor rango. Nuestros sistemas de descentralización política no lo son por un día, el de las elecciones, para después volver a la centralización. Existen ayuntamientos, juntas generales y diputaciones para defender en cada uno de esos marcos las competencias propias que desarrollen un buen nivel de vida para los ciudadanos que allí se representan. Quien no quiera descentralización, que la rechace, pero quien no la rechace, que la asuma con todas las consecuencias. Es legítimo cambiar el modelo institucional, es ilegítimo vaciarlo de contenido. Mi quinto compromiso es con una política transparente para quien la observe y pública en su ejecución. Las investigaciones y acciones judiciales y parlamentarias hoy en marcha, por diferentes y numerosas supuestas corruptelas, ponen de manifiesto que más allá de las responsabilidades penales y políticas que debieran trasladarse a sus autores desde las instituciones, hay que diseñar y poner en práctica nuevas herramientas que cierren el paso a los ingenieros del abuso, el exceso y el delito. Cicerón decía: hacen más daño con el ejemplo que con el pecado. Efectivamente, a la política le corresponde reparar el daño del ejemplo dado. Y para avanzar en esta dirección hay 2 medidas que impulsaré desde el Gobierno. La primera, una limitación de las cantidades y los conceptos por los que se pueda contratar directamente, para evitar el gasto directo de grandes sumas mediante muchos fraccionamientos, así como una exposición semestral pública y detallada de la identidad, cantidad y conceptos de quienes por necesidad deban ser contratados directamente, para contrarrestar las tentaciones al clientelismo. La segunda medida consistirá en comunicar en el inicio de cualquier proceso de recalificación de suelo dicha medida al órgano de control, las Juntas Generales, así como un reforzamiento del papel de los informes técnicos y de las garantías legales en la toma de decisiones políticas. Mi sexto compromiso es mi voluntad de formar parte de una política de encuentro entre diferentes para impulsar desde el inicio de la próxima legislatura un paquete de proyectos de toda la legislatura que garanticen el desarrollo territorial bien planificado, que optimice recursos, que marquen la personalidad de Álava, que multipliquen las oportunidades de competir, que produzcan interés, apoyo y entusiasmo en la sociedad. Un compromiso por no priorizar el origen o la autoría de los proyectos, sino su interés público, su función social y su viabilidad económica. Un compromiso por la planificación frente al oportunismo y la ocurrencia. En Álava, los periodos de maduración de los proyectos importantes nos cuestan décadas de debate, hasta que ven la luz aquellos que consiguen verla. Llevamos llegando tarde a nuestras citas con la modernidad desde tiempo inmemorial. Hemos perdido demasiadas oportunidades por no practicar adecuadamente, desde el interés para la ciudadanía, la suma entre diferentes, y hemos perdido oportunidades por la falta de liderazgo, por la poca capacidad de riesgo y el poco atrevimiento de algunos dirigentes políticos agazapados en sus partidos y más preocupados por estar que por ser. El coraje, la valentía en el liderazgo político debe de ser una cualidad indispensable de quien de verdad quiera liderar, porque cuando no sucede así, uno corre el riesgo de ser zarandeado. La política, la forma y el contenido de hacer la política tienen que cambiar, y tienen que cambiar mucho.
si queremos recuperar sintonía con la ciudadanía. El uso de la política también debe someterse a criterios de revisión y de mejora constante. La política también necesita del método Bolonia, que, como todos ustedes saben, consiste en el reto de superar la continua evaluación. En la política hay que rebajar las dosis de prepotencia que a veces exhibimos y residenciamos en nuestros recurrentes, en ocasiones, convencimientos. Desde que el ciudadano da su voto hasta que el ciudadano puede volver a decidir sobre él, pasan 4 años. En este tiempo, el ejercicio de autocontrol, moderación y buena gestión de la confianza prestada depende de nosotros. Por eso, apelar y proteger al diálogo, el encuentro, el acuerdo entre diferentes, para mí se ha convertido en objetivo y conducta prioritario, porque además es el mejor método frente a los extremos. Estamos en vísperas de por fin recuperar toda la libertad, en vísperas de dejar atrás el terrorismo de ETA. Estamos a punto de acabar con una lacra que ha consumido energías, entendimientos, relaciones, sueños, formas de vida y hasta la propia vida. Una lacra que ha producido mucho sufrimiento y que ha dividido muchas veces a los demócratas. El final de ETA, sus apoyos y su entorno aporta garantías al respeto de los derechos humanos y reduce enfrentamientos entre demócratas que han influido negativamente en el desarrollo de otros aspectos de la política. Estamos en la antesala de una oportunidad reventada durante décadas para crecer como sociedad, haciéndolo juntos. En sintonía con este nuevo tiempo, los socialistas disponemos y ofrecemos un proyecto que preconiza y practica el diálogo, la suma, el servicio a la sociedad, el respeto al pluralismo, la autonomía electoral del espacio en el que se celebran las elecciones, la estabilidad institucional, el respeto a las decisiones parlamentarias, la buena vecindad, la complementariedad entre territorios, la vertebración, la cohesión del País Vasco, la utilidad de la política para resolver problemas y acercarla a la ciudadanía. Mis directos rivales, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, no están en esta sintonía. Ambos están más en el predicamento de las tensiones que en el de las reflexiones. En mi opinión, a todos y a todas nos conviene que la serenidad alcanzada hoy en el País Vasco se consolide por mucho tiempo y se extienda al conjunto de las instituciones. Por eso, esta oferta, que será mejorada y completada en las próximas semanas con otros aspectos programáticos, espero que guste y, si gusta, me comprometo a hacerla durar. Muchas gracias, señoras y señores. Muchas gracias, Lehendakari, por su presentación. Muchas gracias, Charly Prieto. Le confieso que yo en muy pocas ocasiones he visto tantas preguntas sobre la mesa. Voy a tratar de ordenarlas. Pido disculpas a aquellas personas cuyas cuestiones no podré ya leer. ¿Por dónde quiere que empiece? Por el principio. Por el principio. Pues voy a empezar por el principio, que no sé muy bien cuál es. Pues mire, como candidato, ¿prefiere usted que Zapatero desvele su futuro antes de la campaña del 22 de mayo? ¿Prefiere que Zapatero no se presente? Si no es Zapatero, ¿quién es su candidato? ¿Ve a Patxi López como sucesor? ¿Este era el principio? Bueno, ¿un buen principio? No está mal para empezar. Lo que ocurre es que voy a dar una respuesta probablemente que no va a satisfacer casi ninguno de los interrogantes, porque va a ser muy escueta. Y es que respeto la decisión del presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Es él el que tiene la palabra, es él el que tiene la primera y la última palabra, y por lo tanto esperemos todos acontecimientos y mientras tanto se admiten apuestas. Más preguntas, señor Prieto. Si el PP logra el 22 de mayo un voto más que usted y suman 26 junteros, ¿apoyará al PP para gobernar la Diputación? ¿Considera un chantaje que si el PP no gobierna en la Diputación Foral de Álava se pueda romper el acuerdo y el apoyo del PP al Gobierno vasco? ¿Por qué no fue posible un acuerdo en Álava entre el PP y el PSE en 2007? ¿Cuál fue el motivo real del desacuerdo? Imagine que el 22M el PP es la primera fuerza en Álava y Patxi López, como líder del PSE, le pide que apoye su investidura. ¿Lo hará? Y desde el mundo le preguntan, ¿qué cualidades destaca de su rival político Javier de Andrés? ¿Estaría usted dispuesto a apoyarle tras el 22 de mayo, como lo ha hecho Basagoiti con el Lehendakari López? ¿Ya? ¿Secó? Sí. Para contestar a todo esto debiera de salir allí otra vez con 30 folios. Bueno, intentaré responder a algunas cosas.
Primero, creo que la primera pregunta, el primer interrogante era en relación con algo que se puede definir como si se respetará la lista más votada en las elecciones, en este caso diciendo que una de ellas pudiera tener un voto más. Bueno, yo creo que esta ya no es una práctica de la política, creo que nadie respeta la lista más votada y que esto en realidad es algo que o lo resuelven las urnas o lo demás lo resuelven los pactos postelectorales, los pactos políticos. Una urna puede dar una mayoría absoluta a un candidato y entonces ya tiene resuelto cómo hace su gobierno. Si no es así, hay una primera decisión, que es la de los ciudadanos. Lógicamente, los ciudadanos dan el protagonismo a quien más le votan, pero a partir de ahí se forman mayorías y creo que nuestro espacio político del País Vasco, del propio gobierno vasco, de las propias diputaciones, pues tenemos ensayos también en los ayuntamientos donde no gobierna la lista más votada, sino que gobierna aquel que recibe más respaldo parlamentario cuando no hay más remedio que sumar para poder proceder a una investidura. Bien, yo no sé si es un chantaje o no es un chantaje, porque el que se diga que si no hay si la Diputación Foral de Álava no termina en manos del Partido Popular, pues se pondrá patas arriba el gobierno vasco. Digo que no sé si es un chantaje porque en estos foros uno tiene que ser amable y tiene que utilizar bueno, pues conceptos más o menos correctos, adecuados. Lo que sí sé es que el gobierno vasco se sustenta en un acuerdo político que es público y que todo el mundo lo conoce y que está limitado, que tiene un acotamiento, el que quisieron dar sus protagonistas. Y lo que sí me parece es que cuando uno asume un compromiso, lo lleva hasta el final. Aquí hay un gobierno que se formó y una estabilidad de gobierno que se hizo para una legislatura. Y por lo tanto yo espero que todo el mundo, más allá de la oportunidad de decir alguna vez alguna cosa y de poder levantar la voz, que esto es algo que en política ocurre en demasiadas ocasiones, muchas veces hay demasiada contaminación acústica. Bueno, más allá de eso, yo espero que el Partido Popular con el Partido Socialista puedan desarrollar su acuerdo de gobierno, su acuerdo de legislatura, su acuerdo de estabilidad política durante toda la legislatura sin ningún problema, y yo defenderé a capa y espada, defenderé escrupulosamente el contenido de ese acuerdo, como lo vengo haciendo. No tengo ninguna dificultad para defender eso, todo lo contrario, fui un entusiasta defensor de ese acuerdo. Permítanme una licencia. El primer borrador para aquel acuerdo político lo escribí yo. Luego ya tuvo muchos retoques y participaron muchas personas. Pero lo escribí yo, el primer borrador para ese acuerdo político circunscrito al País Vasco. Bueno, yo creo que las elecciones forales se tienen que desarrollar en el ámbito que he expuesto en la tribuna. Nos presentamos a unas elecciones para tener un apoyo de la ciudadanía. Yo quiero ganar esas elecciones, quiero ser el primer partido en votos y a partir de ahí procuraré hacer un gobierno si necesito apoyarme en otro partido en la medida en que ese partido que sea, y hay, desde luego, el Partido Socialista tiene una política absolutamente abierta. El Partido Socialista ha pactado con el Partido Nacionalista Vasco y con el Partido Popular a lo largo y ancho de toda la historia democrática sin ningún problema. No hay ninguna dificultad para pactar con el Partido Popular. No hay ninguna dificultad para pactar con el Partido Nacionalista Vasco. Como partidos, la dificultad estará en las coincidencias programáticas, estará en para qué vamos a hacer los acuerdos. Yo he expuesto en la tribuna algunas cosas. He dicho que quiero, por ejemplo, un acuerdo de legislatura. ¿Para qué? Para que los proyectos salgan adelante. Las administraciones públicas, en la situación económica en las que están, no pueden estar todos los días en el oportunismo y en la ocurrencia. Y hoy sí, mañana no, este proyecto ahora sí, ahora este proyecto no, como está ocurriendo en Vitoria y en Álava, desgraciadamente, desde hace mucho tiempo. Yo quiero dar una estabilidad política a las instituciones. Bueno, nos veremos las caras los partidos políticos después de las elecciones y tendremos que hablar de esto. No tendremos que hablar de la ambición del poder. Tendremos que hablar de la ambición de hacer una sociedad mejor para sus ciudadanos. Y entonces ahí intervendrá la política con mayúsculas e intervendrán los aspectos programáticos. Supongo que no he respondido como se quería a las preguntas, pero sí he respondido como quería yo a esta batería. Bueno, pues seguimos con otras baterías. Ana Artazcot dice, hablando de aromas, texturas y temperaturas, ¿a qué le huele el PNV alavés? ¿Cree que les pasará factura la corrupción? También le preguntan, las investigaciones sobre supuestas corrupciones del PNV ponen... ¿por qué no han puesto en cuestión las relaciones entre ustedes?
La pregunta la hace Pello y no leo bien el apellido. Bien, vamos a ver, la primera parte. Yo creo que si una sociedad no castiga políticamente a quien hace un abuso del poder, es una sociedad que en parte está enferma. Y esto es algo que tenemos que revisar y es algo sobre lo que tenemos que intervenir y es algo de lo que tenemos que hablar. Yo defiendo y defenderé como garantía democrática radical la presunción de inocencia de cualquier persona cuando se instruye una causa, cuando se imputa alguna cosa. Pero una vez que eso ha avanzado, como es en la actualidad, y cuando ya hay datos sobre la mesa muy graves, porque se ha demostrado que se ha utilizado la política para hacer un exceso y un abuso del poder y para favorecer a una serie de hombres y mujeres, todos ellos vinculados al Partido Nacionalista Vasco, en diferentes responsabilidades, militantes del partido, públicas, en instituciones, etcétera, eso tiene que tener un coste. Eso tiene que tener un coste porque la sociedad debe de castigar ese tipo de conductas, ese tipo de planteamientos. Porque además estas cosas, más allá del aspecto particular, porque ningún partido está exento de que alguien de sus miembros, alguno de sus miembros, pueda estar haciendo actuaciones indebidas, incluso delictivas, pero cuando una cosa empieza ya a tener un cuerpo, una forma, cuando además, por ejemplo, en el caso de Álava y en el caso de la recalificación de Zambrana, hay un expediente público que se puede revisar y saber qué es lo que se está haciendo. Hay un seguimiento de lo que se está haciendo. Y cuando todo eso lo que demuestra es que hay un circuito de dinero que pretende favorecer a unos que además tienen una determinada militancia política, como he señalado, bueno, esto no es una conducta ética. Este es un planteamiento que hay que atajar y que, desde luego, políticamente tiene que tener sus consecuencias. La otra cosa era por qué no se... ¿Por qué esto no afecta a las relaciones políticas con el Partido Nacionalista Vasco? Afecta, siempre afecta. Es decir, cualquier conflicto, cualquier problema siempre genera una tensión, una incomodidad y una dificultad para relacionarse, porque este es un asunto que se mezcla con otros asuntos ordinarios de la política y que eleva la tensión en las relaciones. Ahora bien, tiene que afectar hasta el punto de ponerlo todo en cuestión, hasta el punto de que un acto de abuso del poder o de mala actuación en la política lleve a una desestabilización de las instituciones y lo tengan que pagar los ciudadanos. Bueno, yo creo que en todo delito, fechoría, exceso o abuso, la respuesta al delito, abuso o fechoría tiene que ser proporcional al tamaño. Y, por lo tanto, no se puede cuestionar el todo por la parte cuando estamos hablando de la gobernabilidad de las instituciones y de la responsabilidad de la política ante los ciudadanos. ¿Ha querido decir usted, señor Prieto, que los ERES en Andalucía deberían costarle al PSOE la pérdida del gobierno en aquella región y que los trajes de camps le deberían costar al PP el gobierno en la Comunidad Valenciana? Estoy totalmente de acuerdo en que suceda donde suceda, el desgaste político, el precio político, lo tienen que pagar aquellos que hayan cometido en el uso de la política abuso y que se hayan intentado beneficiar de una forma ilícita, como ocurre en los casos que se ha señalado y en otros que he señalado yo. Martín Felipe dice, ¿por qué hoy es usted tan activo con la fusión fría a 3 o a 2 de las cajas y antes estaba en contra de la fusión integral de las cajas vascas? Ayer el señor Ortúzar, le haré otra pregunta, le replicó unas declaraciones suyas sobre las cajas diciendo que el PNV quiere una fusión profesional, no un mangoneo de los políticos. ¿Qué le parece? Otra pregunta. Una vez conseguida la fusión fría, ¿cree que será posible una integración real de las cajas vascas o sería un inconveniente la ambición y el personalismo o, una vez más, los intereses políticos partidistas por encima del interés general que supondría para Euskadi disponer de una caja de ahorros única y fuerte? Bueno, primero, no he estado en contra nunca de la fusión integral de las cajas o de la fusión caliente o como se quiera llamar. Es más, en el año 2005 este fue un proceso que estaba bastante avanzado. Y, por cierto, como reclama ahora el señor Ortúzar, era un proyecto que era bastante profesional.
Yo recuerdo el año 2005 con quien entonces era presidente de Caja Vital, Goyo Rojo, que también nos acompaña hoy aquí, con Irala, que era el presidente de la BBK, y con Etxepare, el presidente de la Kutxa. Se hizo un trabajo de campo por el cual se planteaba la posibilidad de esa fusión integral. Este es un acuerdo al que llegaron desde la perspectiva profesional los tres presidentes y que fue presentado al Partido Popular y al Partido Nacionalista Vasco antes que al Partido Socialista, porque por unos problemas de agenda nosotros fuimos los últimos en reunirnos con los tres presidentes. Cuando llegaron a reunirse con nosotros, hasta ese mismo día a las 4:30 de la tarde, la reunión empezaba más o menos hacia esa hora, hasta ese momento todos habían dado el plácet a lo que se planteaba. El Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco estaban de acuerdo con seguir adelante. Y el Partido Socialista también estaba de acuerdo. Ese mismo día, cuando se estaban reuniendo con nosotros, incluso sin saberlo alguna parte de nuestra delegación, porque yo tuve esa noticia y tuve que intervenir en aquel asunto, en ese mismo momento el Partido Popular se descolgó. Y el Partido Popular amenazó con lo que después se puso en práctica, que fue una tensión muy importante, sobre todo en el territorio de Álava, en relación con este asunto. Nosotros hemos estado siempre de acuerdo con que las cajas se tenían que fortalecer y se tenían que reagrupar, con que tenían que aumentar su tamaño y que tenían que aumentar su músculo para responder mucho mejor a las necesidades del crédito, a los negocios, a su cobertura económica y también a su función social. Por lo tanto, siempre hemos estado en una posición totalmente constructiva en ese aspecto. Ahora, siempre hemos puesto una condición. Había que hacerlo con consenso político. Había que hacerlo no para dividir a la sociedad. Había que hacerlo no para partir por la mitad a los impositores y a los clientes de una entidad financiera. Y esto es lo que ocurría en Álava con el cambio de posición que tuvo en ese momento el Partido Popular. Y entonces la decisión política que tomó el Partido Socialista fue la de parar ese asunto. Y lo paramos para no dividir y para no enfrentar a la sociedad alavesa, no para otra cosa. Desde entonces hasta aquí, pues el camino ha seguido trazándose y hemos llegado a un momento en el que ya por otras razones, por el contexto de la crisis financiera, económica internacional, por otras circunstancias, se ha ido a una modificación del modelo de cajas. Bueno, en ese planteamiento han aparecido las fusiones frías y la posibilidad de respetar la identidad de cada una de las cajas, pero de sumarlas para ser más fuertes en todo el operativo que tienen que tener las cajas. Y en ese planteamiento, cuando se ha presentado, hemos estado de acuerdo. Es decir, nos ha parecido que era una fórmula que, por un lado, generaba un amplísimo consenso para poder llevarla adelante y, por otro lado, lo que hacía era fortalecer nuestro sistema de cajas, que tiene una importancia vital, como el mismo nombre de la caja vital indica, para la política social, porque no hay que olvidar que las cajas tienen una función social en relación a su negocio, en relación al crédito, en relación a muchas cosas, pero sobre todo en relación a su política social. Es decir, la mayor parte de su política social viene a complementar el espacio de la política social que hacen el resto de instituciones públicas. Por lo tanto, para nosotros es un sistema, un modelo financiero, económico y social estratégico que hay que proteger. Bueno, cuando hemos visto esta oportunidad y además hemos podido comprobar que había consenso, hemos dicho que fuera hacia adelante. Bien, ¿por qué ha aparecido la fusión fría aquí, en el País Vasco? Que también hay que aclararlo porque parece que todavía hay alguien que se resiste a verlo, más allá de que la figura se haya establecido institucionalmente por parte del Gobierno de España. Bueno, aquí es la BBK la que le hace una oferta a la Caja Vital para hacer una fusión fría. Es la BBK. Es lo que reivindica el señor Ortúzar, cuando el señor Ortúzar dice que hay que dejar que la fusión la hagan los profesionales y que no mangoneen la política. Lo que tiene que hacer el señor Ortúzar es corregir, utilizando su propia expresión, el mangoneo que su partido ha hecho después de haber dado el visto bueno a que esa fusión se hiciera. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco estaba totalmente de acuerdo con que la BBK le hiciera la invitación a la Caja Vital para la fusión fría. ¿O alguien piensa que el señor Mario Fernández ha actuado en contra de su Consejo y en contra de su Asamblea, cuando no es que sea mayoritario el Partido Nacionalista Vasco, es que es monocolor, es que no hay más partidos que este? Bueno, incluso el propio Ortúzar
tuvo que decir, porque ya no le quedó más remedio, que estaba de acuerdo con lo que dijo el otro día Mario Fernández, que dijo que mantenía la fusión fría, tuvo que reconocer que estaba de acuerdo. Bueno, por lo tanto, yo digo, afirmo, o sea, no es una opinión, afirmo que la fusión fría entre la Vital y la BBK está hecha, está escrita, existe ya el protocolo. Porque se había hecho entre profesionales. No habíamos intervenido los partidos políticos, nada más que para una cosa, para sondearnos si estábamos por la labor de crearle problemas a eso o no. Y en ese sondeo no estábamos por la labor de crearle problemas. Hasta que al final los líos internos del Partido Nacionalista Vasco, los líos territoriales, los líos de liderazgo o los líos de lo que sean, han hecho fracasar de momento esa operación. Porque cuando la BBK profesionalmente, junto con la Vital, profesionalmente, se habían puesto de acuerdo en cómo había que hacer esa fusión fría, el Partido Nacionalista Vasco amenazó con bloquearla en la Caja Vital. Parece que en BBK no tiene ningún problema, como ha señalado después el señor Ortuzar. Bueno, lo que tiene que resolver el Partido Nacionalista Vasco es el desbloqueo en Caja Vital. Si además esto se puede hacer con la BBK, encantados de la vida. Para nosotros ese es el proyecto ideal. Nosotros queremos que sea a 3, no a 2. Pero ojo, y con esto termino. No creo que la intención del Partido Nacionalista Vasco sea demasiado sincera. Y yo, como creo que en la política lo que hay que hacer es prevenir y tratar de aventurar lo que puede pasar y tratar de corregir lo que no te gusta, porque para dar fe de las cosas que ocurren, pues llamamos a un notario y que escriba. No, la política hay que tratar de orientar las cosas para que tengan un determinado resultado, aquel que tú crees positivo. Bueno, pues yo creo que el Partido Nacionalista Vasco, que está muy tocado con este asunto, que no sabe dónde meterse, que ha entrado en muchas contradicciones, que no ha podido llevar adelante la fusión entre las dos cajas porque no ha podido liderar políticamente en el seno del PNV el que esto se pudiera llevar adelante, lo que quiere es ahora enredar a los presidentes y decirles a los presidentes: ustedes profesionalmente pónganse de acuerdo. Basta con que vaya un presidente y ponga muchas dificultades o una pretensión que aparentemente pues hasta podría estar bien. Oiga, la BBK quiere pesar lo mismo, o la Kutxa quiere pesar lo mismo que la BBK. Pues estupendo, no hay fusión, imposible. Bueno, y entonces los culpables, los profesionales que no se han puesto de acuerdo. No, hay dos profesionales que están de acuerdo al 100%. Hay un profesional, que es el de la Kutxa, que si se quiere incorporar, bienvenido sea, y que pacten, y si hay que retocar algo, que se retoque, pero que pacten. Y hay unos partidos que tienen que decir con toda claridad que están de acuerdo con esa fusión, si es posible a 3 y si no es posible a 2. Esta es la posición del Partido Socialista y las aclaraciones pertinentes de lo que está ocurriendo. Más preguntas, señor Prieto. ¿Le parece que este es el momento adecuado para acometer el Buy Center y además pedir más recursos al gobierno vasco? ¿No considera un agravio comparativo que en Donostia se haga un proyecto importante, en Bilbao el nuevo estadio, y que para el proyecto Buy Center de Vitoria el gobierno vasco no aporte más dinero del que habría consignado el gobierno de Ibarretxe? Y la última, aprovechando que está aquí el Lehendakari, ¿le pedirá al gobierno vasco más dinero para el Buy Center antes de las elecciones? Ya me lo ha pedido. Ya se lo ha pedido. Bueno, ¿es el momento de hacer el Buy Center? Sí, rotundamente sí. Es el momento de que Álava, y lo he tratado de explicar también en mi intervención inicial, tenga su propia personalidad, tenga sus herramientas para competir, tenga sus herramientas para darse a conocer al mundo, tenga instrumentos que le permitan recoger mucho mejor lo que son muchas de sus potencialidades. Hoy he señalado, y está en los medios de comunicación, que parece que Vitoria-Álava acaba de redescubrirse por la ciudadanía como lugar de turismo. Estamos en unas cifras crecientes permanentemente, extraordinarias, impensables, que están demostrando la potencialidad de Vitoria y la potencialidad de Álava. Tenemos ese nombramiento de Vitoria Green Capital que nos va a permitir que seamos conocidos por numerosos países. Ahora mismo ya hay países europeos que están tratando de posicionar eventos en nuestra ciudad porque consideran que es un escaparate magistral de cara a todo el mundo.
en políticas medioambientales, en políticas que son pioneras y que además no solamente aportan una conservación de la naturaleza y una utilización optimizada de los recursos naturales, sino que son una fuente de actividad en la investigación, en la innovación, en la economía extraordinaria. Es decir, es un nicho impresionante que nosotros somos líderes. Bueno, todo esto, lógicamente, hay que reforzarlo y hay que impulsarlo. Y el Bicenter es una parte fundamental de ello. Pretendemos con el Bicenter que Vitoria sea un lugar atractivo para prácticamente el mundo entero, para congresos de un aforo alto, de un aforo amplio, algo que hasta ahora no podíamos hacer, para que a su vez tengamos, junto con esa posibilidad de congresos, un lugar de exposiciones, junto a eso un lugar de eventos culturales de una trascendencia importante, pues porque necesitan de unas cualidades y pretendemos hacer el auditorio con una de las mejores acústicas del mundo. Bueno, todo esto es importante para Vitoria, es importante para Álava, es importante para una ciudad que se quiere sumar al progreso y a la modernidad cuando le ha costado muchísimo llegar hasta estos niveles. Antes he señalado algunas cosas. A nosotros nos ha costado 10, 15, 20 años ponernos de acuerdo. Nosotros para hacer el Museo Artium en Vitoria estuvimos 25 años discutiendo cuando teníamos una de las mejores colecciones de Europa de arte contemporáneo y la teníamos en hangares. Y se estaban apolillando y estaban cogiendo la humedad, estaban todas las obras con moho, pero nosotros no nos poníamos de acuerdo en el emplazamiento, si tenía que ser en un sitio, en otro o en el otro. Y estas cosas han ocurrido, pero estas cosas que ahora se cuentan en una frase han significado un retraso de nuestro territorio extraordinario, porque hemos llegado tarde a muchas cosas que podíamos haber llegado 20 o 25 años antes. No hay nada más que ver lo que ha hecho Bilbao. Es que a Bilbao le viene bien todo. Le vinieron bien las inundaciones del 83, le vino bien la crisis industrial y le ha venido bien la especulación, porque es que con todo ha conseguido hacer un desarrollo de su ciudad impresionante. No ha perdido nunca ninguna oportunidad. Le ha dado igual si estaba en expansión económica o en crisis. No se trata de hacer agravios comparativos, pero se trata de copiar inteligencias en todo caso, de saber que cuando los que se ponen de acuerdo para impulsar algo tienen las ideas claras, las pueden llevar adelante y pueden conseguir que su ciudad, que su territorio se ponga en un escenario de competitividad y de atractivo extraordinario. Esto ocurre con el Bicenter y por eso yo creo que este es el momento. Espero que luego me felicite el alcalde por esta defensa que ha hecho, que en fin... después, no quiero entrar en agravios, si se ha tomado una decisión política de que para Bilbao, para Vizcaya, el nuevo San Mamés es una obra necesaria, de primer orden, es lo que realmente necesita este territorio, es algo estratégico, pues estupendo, en fin, aceptaremos pulpo como animal de compañía. Entonces, claro, aquí cuando hay expansión económica y hay expansión política para hacer algunas cosas y hay muchas dificultades para otras. No quiero agravios. Quiero que Bilbao defienda a Vitoria y que Vitoria defienda a Bilbao. Quiero que tengamos relaciones de buena vecindad. Ahora, lo que sí quiero es que al final nosotros, los pequeños, no estemos pues en la cola para todo y que justo la capacidad económica de gasto se acabe cuando nos toca a nosotros. Bueno, yo creo que hay que jugar a un equilibrio mayor y desde luego reivindico y defiendo lo que estamos haciendo. Y por último, ¿el gobierno vasco tiene que aportar más dinero? Sí, bastante más, además, no un poco. Porque el gobierno vasco, si pudiera resolver esto ahora con un poquito, seguro que lo resolvía. No, tiene que resolverlo. Y tiene que, porque es justo para la ciudadanía de Vitoria que el gobierno vasco tenga una posición mayor en esta inversión, porque si nos fijamos en cuál es la posición del gobierno vasco en otras inversiones de estas características, en otros territorios, vemos que es mayor y efectivamente tiene que ser mayor. Y yo confío mucho en el Lehendakari y por lo tanto, estoy seguro que él y su gobierno van a hacer otro esfuerzo más, otro apretón más del cinturón. No importa que lleguéis casi a rozar la anorexia, lo que se trata es de que el Bicenter salga adelante con una financiación adecuada. Señor Prieto, ya sé que las preguntas son diversas, complejas y difíciles, pero si puede ser usted más breve, se lo agradeceremos todos.
Carlos Zapatero, de Caja Vital, le pregunta: el puerto de Bilbao optó por Pancorbo. ¿Qué futuro le ve a Arasur? Y hay otra pregunta sin firma que dice: ¿cree que se puede pedir colaboración en la logística alavesa al puerto de Bilbao, insultando a su presidente como hizo el portavoz alavés del PP? Bueno, reclamaré de nuevo relaciones de buena vecindad. Yo creo que cuando alguien pretende cambiar la posición política o administrativa o de negocio que ha tomado una entidad como el puerto de Bilbao, lo mejor es tener unas excelentes relaciones con ellos. Yo, desde luego, creo que todo lo que no ayuda a resolver problemas es mejor retirarlo, tanto del argot político como de las actitudes políticas. Y en este caso yo tengo que decir que, más allá de declaraciones desafortunadas, nosotros nos pusimos a trabajar desde el primer día cuando supimos que el puerto de Bilbao pretendía ir a Pancorbo. A nosotros nos parece que ir a Pancorbo puede tener su explicación, porque tampoco hay que despreciar y hay que rivalizar por necesidad con quien toma una decisión sin conocer exactamente sus argumentos. Yo puedo aceptar que el puerto de Bilbao, yendo a Pancorbo, esté buscando una determinada posición de cara a la logística de una comunidad, como puede ser la de Castilla, o que pueda estar buscando anticiparse a lo que puede ser un cruce de carreteras, que unas van para el puerto de Tarragona y otras vienen para el puerto de Bilbao o para el de Santander o para el de Asturias, y que, bueno, pues en ese sentido el que se queda primero parece que puede tener más opción a regular las cargas y a intentar bueno, pues hacerse fuerte. Yo creo que detrás de la decisión del puerto de Bilbao no hay una cabezonada, no hay una voluntad de dañar a Arasur ni nada por el estilo. Yo creo que es una decisión que, cuando se toma en el tiempo, hace ya bastante tiempo, aunque luego se conociera más adelante, se toma bueno, pues atendiendo a unas circunstancias. Pero esas circunstancias cambian. ¿Por qué cambian? Porque Arasur, que en origen es un puerto seco, justamente cuando se está discutiendo la posibilidad de que el puerto de Bilbao vaya a Pancorbo, convenia con una terminal ferroviaria que hay allí, que es privada, de los hermanos Barredo, convenia la posibilidad de operar una terminal ferroviaria que está a 200 metros de Arasur, que solamente le divide entre Arasur y la propia terminal una rotonda, y en la que manipular las cargas es muy fáciles, y es muy fácil hacer el cambio del camión al tren, bueno, pues para poder operar. Encima es una terminal ferroviaria que, por ser privada, opera los 365 días del año, las 24 horas del día, que no se tiene que someter, como ocurre en el puerto de Bilbao, a horarios y a cosas que a veces una carga se tiene que dar un viernes para después poder ser recogida un lunes. Bueno, que además se puede competir y negociar con el precio. Es decir, que al final lo que ocurrió, por una suerte de la vida o porque se hizo algo que no se había hecho antes, lo que ocurrió es que Arasur, cuando se estaba haciendo el debate de Pancorbo, ya tenía una oferta que podía ser tan buena como la de Pancorbo. Bueno, ahí intentamos intervenir, y ahí el puerto de Bilbao pues consideró que la decisión inicial ya no la iba a cambiar. Y yo creo que ahí seguimos todavía teniendo un problema pues que tenemos que arreglar. ¿Cómo lo podemos arreglar después de que la decisión del puerto de Bilbao es, por decirlo de alguna forma, irrevocable? Posicionando mucho mejor al puerto de Bilbao en Arasur, porque a Arasur también le puede ayudar y también le viene bien, y porque además tenemos ahora mismo ofertas que ni tan siquiera el Pancorbo las puede dar, porque Pancorbo será una realidad cuando se haga, pero hoy no está operando. Bueno, nosotros desde hoy podemos estar operando, y por eso yo espero que estas conversaciones, que todavía no han fructificado con el puerto de Bilbao, bueno, pues se resuelvan, y que el puerto de Bilbao quiera, mime y se posicione y defienda a Arasur como parte de una logística que es también suya, que es también del País Vasco, que es de todo el país, y que entre todos la tenemos que proteger. Y no sé si me dejo algo. José Anizarra, del Mundo, le pregunta: El Mundo publica hoy que la Audiencia Nacional solicitó el tráfico de llamadas de Rodolfo Ares con un móvil vinculado al chivatazo del caso Faisán. Teme que otros dirigentes socialistas se sumen a la lista de sospechosos que lidera Víctor García Hidalgo. Hay otra pregunta de un signo distinto también, de Joséan. En 2 ocasiones ha anunciado una solución para el Deportivo Alavés. ¿Cómo valora el paso dado por Joséan Querejeta al hacerse cargo del club,
y qué papel jugará el Gobierno vasco, en su opinión, en esta solución. Bien, sobre la primera parte, yo les quiero tanto a mis compañeros que, por respeto a ellos, me parece la pregunta en los términos en los que está hecha bastante inadecuada y no voy a responder. Y solamente saben que tienen ambos mi aprecio, mi solidaridad, como lo han tenido siempre, porque me parecen dos magníficos y extraordinarios compañeros que lo único que han hecho en esta vida ha sido jugarse su vida para defenderla de todos nosotros. Y en relación con lo del Deportivo Alavés, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo valora el paso dado por José Anquerejeta al hacerse cargo del club y qué papel jugará el Gobierno vasco en esta solución? Bueno, el Gobierno vasco tiene comprometida una sponsorización que pretende aliviar económicamente al Deportivo Alavés. Bueno, es una forma de ayudar y de contribuir a que pueda haber un plan de viabilidad. Obviamente el Gobierno vasco no va a formar parte de ese plan de viabilidad, no es su competencia, no tiene por qué hacerlo, pero el Gobierno vasco puede aprovechar en estos momentos la situación del Deportivo Alavés y su proyección pública a través de lo deportivo para sponsorizar productos que puedan ser interesantes para nuestro territorio, para nuestra economía, que se pueden llevar por otros lugares, y en ese sentido pues la otra contraprestación por parte del Gobierno es algunos recursos económicos con esa sponsorización. Usted dijo ayer que el PNV mira de reojo a Sortu porque no tiene muy claro lo que le conviene, que sea legal o no. ¿Se puede explicar mejor? Bueno, en realidad yo contestaba a una pregunta que me hicieron en una entrevista de una radio y en la que me venían a decir un poquito a mí si nosotros estábamos mirando de reojo la legalización de Sortu, a lo que contesté que yo creo que nosotros, como siempre, miramos de frente y estábamos mirando simplemente de frente, y que quien estaba mirando de reojo, en mi opinión, era el Partido Nacionalista Vasco. Y es que es el Partido Nacionalista Vasco, yo creo que el que tiene un sinvivir. Por un lado tiene una declaración pública que todos sabemos en qué sentido va, pero por otro lado creo que se está rascando mucho la cabeza de lo que significa un nuevo competidor en una escena política, en una escena democrática diferente, y bueno, pues yo creo que esto sinceramente al Partido Nacionalista Vasco le preocupa, aunque también es cierto que no sé, supongo que por coincidencias, cuando ha llegado la hora de la verdad, siempre que los radicales han tenido que tomar una decisión en las instituciones, la han tomado a favor del Partido Nacionalista Vasco. Nunca la han tomado a favor de ningún otro partido, siempre a favor del Partido Nacionalista Vasco. Pero bueno, de entrada, pues tener un competidor más y un competidor que puede tener un determinado tamaño, yo creo que es precisamente a ellos a quien les preocupa. De todas formas, sobre esto termino diciendo que lo que menos me parece interesante de toda esta situación es todo el debate que nos traemos en relación a Sortu. Yo creo que precisamente porque hay demasiado ruido, porque hay demasiadas opiniones, creo que la decisión que se ha tomado de que sean los tribunales los que resuelvan este asunto sobre su legalidad o no, me parece que es la decisión más justa, la más democrática y la que desde luego no puede ser nunca tachada de falta de garantías en un Estado de Derecho como es el que vivimos. También le preguntan que si se ilegaliza Sortu y si se integran en las listas con EA, deberían ser ilegalizados también las de EA. No, yo no creo que un partido democrático pueda ser intervenido porque pueda haber alguna persona que pueda no cumplir unos requisitos de legalidad. En cualquier caso, si eso se detecta, lo que tendrá que hacer es quien corresponda actuar, ponerlo en manos de los jueces y resolver lo que haya que resolver, pero no creo que una contaminación puntual tenga que llevar, bueno, más bien digo, no es que no crea, estoy en contra de que una contaminación puntual pueda llevar a una ilegalización o algo similar a un partido democrático. Bueno, pues ya voy a terminar. Sabemos, dice quien ha hecho esta pregunta, de su pasión por la gastronomía. ¿Cuáles serían las primeras medidas que usted cocinaría en los primeros meses de su gobierno en la Diputación Foral de Álava? Hay aquí una pregunta que no sé si es dirigida a Patxi Lázcoz o la dirige Patxi Lázcoz. Si gana las elecciones, ¿en qué formación le gustaría apoyarse? ¿PP o PNV? Bueno, esto último lo he explicado, ¿no? Nosotros tenemos abierto nuestra política de alianzas y desde luego ahora nuestro interés es tener el mejor resultado y posteriormente pues hablaremos con ambos partidos. Desde luego no sería tampoco una mala combinación que los dos me ayudaran a gobernar. Le podría venir bien a
al territorio de Álava. Si ambos partidos quisieran que formáramos un acuerdo de legislatura que nos permitiera situar pues, todos los objetivos buenos para Álava e impulsarlos, bueno, el despegue de la política en Álava iba a ser probablemente estudiado en las mejores universidades del mundo. Pero, en fin, ¿por qué no vamos a hacer alguna vez lo imposible si lo posible ya sabemos hacer? Y luego las otras, sobre qué medidas cocinaría, bueno, ya las he explicado, ¿no? Yo creo que la política del día a día es una política que necesita mucho impulso de la economía. Si no hay economía, no hay recursos, y si no hay recursos, no hay políticas sociales. Por lo tanto, hay que volcarse con la empresa, hay que volcarse con la empresa, hay que volcarse con el sector económico, hay que volcarse con todo tipo de empresa, con la grande y con la pequeña. Hay que intentar que lo público, junto con las entidades financieras, que aquí hay unas cuantas, sean cajas o sean bancos, hagan circular los recursos y hagan producir y hagan generar economía y generar riqueza y generar empleo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y luego todo lo demás es que es realmente fácil. Las diputaciones saben recaudar como no sabe nadie. Por lo tanto, no hay ningún problema a la recaudación. Y, desde luego, las diputaciones saben gastar, como lo han hecho a lo largo de toda su vida. Y antes se daba el dato en Álava, el 40% de los presupuestos nos lo gastamos en política social. Por lo tanto, no hay un problema como administrar después de otro. La clave es conseguir que el mundo económico se revitalice, porque entonces habrá juego para todas las instituciones. En nombre de Nueva Economía Forum y de BBK y de Petronor, muchas gracias a ambos, Lehendakari López y Secretario General Prieto, por su participación esta mañana en Tribuna Euskadi. También quiero agradecer muy especialmente a Petronor y BBK su colaboración, que será muy necesaria para llevar a cabo las actividades de las próximas semanas en esta tribuna, a las que naturalmente invito a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.